Les doy la bienvenida a otra clase virtual Quédate en casa. Agradecemos y damos la honra y la gloria a Dios porque a pesar de no poder estar físicamente en el templo, nos permite continuar conociéndole por medio de internet. Les doy la bienvenida a todos ustedes, mi clase, y también a los que puedan estar acompañándonos hoy. Dios les bendiga. La semana pasada concluimos nuestra historia sobre Salomón, cuando él desvió su corazón por seguir a los dioses de sus tantas mujeres, desobedeciendo a Dios, lo cual lo hizo enojar y le dijo que él dividiría el reino. Dios, por amor a su nombre y amor a David, cumpliría su promesa de que siempre habría un descendiente en el trono y que la otra parte la daría a un siervo suyo. Entonces, esta semana veremos al pueblo de Israel dividido. Pero antes de continuar, les explicaré un poquito sobre cómo se dividió, porque en el transcurso de la historia hebrea estaremos yendo y viniendo de un reino al otro. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar cuál reino es cuál. El reino se dividió así. Reino del sur, llamada también Judá, compuesta por Judá, que son los descendientes de David, y una parte de Benjamín. Ellos estaban en Jerusalén o la casa de David, y el reino del norte o Israel, compuesta por 10 tribus, ubicada en Samaria. Entonces tenemos dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Recuerden que el reino del sur es el que prometió Dios a David. Con la muerte de Salomón, subió a gobernar al pueblo de Israel su hijo Roboam. Todavía estaba unida a la nación de Israel. Pero ¿recuerdan cuando Dios le dijo a Salomón que dividiría el reino? ¿Recuerdan que Dios le levantó adversarios? Un siervo de Salomón llamado Jeroboam, encargado de la casa de José, o sea de Efraín y Manasés, fue avisado por medio del profeta Ahías lo que Dios había decidido con el reino y que a él le daría 10 tribus para gobernar. Cuando se enteró Salomón, decidió matarlo, pero él huye a Egipto y ahí estuvo hasta que murió Salomón. Cuando el rey Roboam va a Siquem, Jeroboam y el pueblo de Israel van a hablar con él para decirle que disminuyera la carga que tenían impuestas por Salomón. Y Roboam les dice, sí, muy bien, yo los voy a atender, pero en 3 días les voy a dar la solución. Roboam pide consejo a los ancianos que estuvieron con su padre Salomón, pero al no gustarle la respuesta, va y pide consejo a sus amigos, muchachos jóvenes como él, y ellos le aconsejaron que les diera más carga, mucho más carga de la que les había dado Salomón. Así que esta respuesta fue dada a Jeroboam. Esta situación desencadenó que el pueblo estuviera muy molesto e hiciera rey de Israel a Jeroboam, siguiéndole 10 tribus menos Judá, que se quedó al lado de Roboam. Así es como es cumplida la promesa de Dios por la desobediencia de Salomón, que dividiría el reino en el tiempo en que reinara su hijo. Desde este momento hubo guerra entre Judá, el reino del sur, contra Israel, reino del norte. Solo 3 años de su reinado, Roboam anduvo en los consejos de Salomón su padre. Dejó la ley de Jehová, permitiendo la idolatría. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Aproximadamente en el año 930 a.C., y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo Abías, que comenzó a reinar aproximadamente en el año 913 a.C. y reinó 3 años en Jerusalén. Había guerra constante entre él y Jeroboam, pero Abías tenía mucho poder y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él.
y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Murió y reinó en su lugar su hijo Asa. Asa comenzó a reinar sobre Judá aproximadamente en el año 910 a.C. y reinó 41 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y el país tuvo tranquilidad por 10 años. Mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de su padre. Privó a su madre de ser reina madre por su idolatría a imágenes y dioses ajenos. Derrotó al ejército etíope, tuvo mucho poder y edificó muchas ciudades. Murió y fue sepultado en la ciudad de David y tuvo un hermoso funeral porque el pueblo lo quería mucho. Pero también confió mucho en los hombres que en Dios y por eso fue amonestado. Mientras en el reino del norte el rey Jeroboam ganaba fama. Era un líder muy organizado, pero comenzó a desobedecer a Dios. Primero comenzó a poner sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y por su desobediencia a Dios, su casa fue cortada del reino. Dependía más de su astucia que en las promesas de Dios. Se inclinó por la idolatría e hizo altares. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, aproximadamente en el año 930. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, rey de Judá, y Jehová lo hirió y murió. Y reinó en su lugar Nadab, su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel aproximadamente en los años 909 a.C. y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Conspiró contra él Baasa, que era su general del ejército. Baasa lo mató y reinó en su lugar, conforme a la palabra que Jehová habló a Ahías Silonitas de raer toda su casa. Baasa comenzó a reinar aproximadamente en el año 908 a.C. Reinó sobre todo Israel en Tirsa y reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Mató a todos los de la casa de Jeroboam. Dios dijo por medio de Jehú, hijo de Hanani, que quitaría toda su casa por haber hecho pecar al pueblo. Hubo guerra entre él y la casa de Asa, rey de Judá. Murió y reinó en su lugar su hijo Ela. Ela comenzó a reinar en el año 886 a.C. y reinó sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Estando él bebiendo y embriagándose, vino Zimri y lo mató y reinó en lugar suyo. Zimri reinó por 7 días en Tirsa, exterminó a toda la casa de Baasa, tal como lo había dicho Dios. Cuando Zimri conspiró y mató al rey Ela, el pueblo se dividió en 2. Una parte seguía a Tibni y otra parte a Omri. Él, por miedo, murió prendiéndole fuego a la casa real con él adentro. El pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni. Tibni murió y reinó Omri, que empezó a reinar aproximadamente en el año 885 a.C. Reinó 12 años. Compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó a la ciudad Samaria. Tenía un gran poderío, pero mantuvo al pueblo en la idolatría. Peleó contra los filisteos también. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado por el cual hizo pecar a Israel,
provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Él fue padre de Atalía, que emparentó con el rey de Judá. Esa historia la vamos a ver más adelante. Hasta la muerte de Salomón, hasta aquí, hasta este rey, llevamos aproximadamente 61 años del reino dividido. Vemos cómo hay guerra constante entre uno y otro y cómo cada rey sigue en pos de los ídolos y dejando a Dios. Ellos siguen sin entender que Dios los puso ahí y que Dios pone y quita reyes. Dios quiere que reconozcan que solo hay un Dios al cual hay que seguir, obedecer y honrar. Pero ellos siguen queriendo hacer su voluntad y hacer conforme a sus propias fuerzas, olvidando y desechando a Dios. Pero Dios, por amor a su nombre y a su pueblo, cumple con lo que prometió, dejar descendencia de la casa de David, pero advirtiendo que habrá consecuencias por su desobediencia. Hacemos un repaso rápido. Tenemos un reino dividido, Judá, reino del sur, que comenzó a reinar Roboam, que hizo lo malo. Abías, o que también lo conocemos como Abiam, que también hizo lo malo. Y tenemos a Asa, que él hizo lo bueno. Todos ellos son de la descendencia de David. Ahora tenemos al reino del norte, o Israel, que comenzó su reinado con Jeroboam, que era siervo de Salomón. De ahí siguió su hijo Nadab, que luego conspiró contra él Baasa, que luego reinó su hijo Ela, al cual conspiró contra él Zimri. Después de que murió Zimri, estuvo en el poder Omri. Todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Tal vez ahora no nos hacemos ídolos como los hacía el pueblo de Judá o Israel, como imágenes o altares. Pero niños, esto no quiere decir que nosotros no tengamos ídolos en nuestras vidas y que dejemos a un lado a Dios por seguirlo. Puede ser el internet, las redes sociales, algún deporte, actividades, juegos, televisión, etc. Y no quiere decir que sea malo, pero es malo cuando esto ocupa el lugar de Dios y es más importante que Él. También el confiar más en los hombres o en nuestras propias fuerzas, en nuestras aptitudes que en Dios. Todo esto Él lo condena porque nos hace pecar contra Él. Dios en su soberanía conoce cada uno de nuestros corazones y no hay nada que se escape de su voluntad. Tal vez pueda permitir que nosotros hagamos lo que queramos, pero si somos verdaderos hijos de Dios, siempre volveremos a Él con un corazón arrepentido y humillado. Oremos y glorifiquemos al Rey de Reyes con nuestras vidas. Alabemos y glorifiquemos su nombre y seamos de buen testimonio para el mundo. Nos vemos la próxima semana con más de los reyes de Judá e Israel y no olvides hacer las actividades y también poniendo la información de estos reyes en tu línea del tiempo. Les dejo el texto a memorizar. Dios los bendiga.